yo recuerdo fue de las coordenadas polares. Las coordenadas polares. Sí, por ahí habíamos quedado. Está bien, ¿no? Esto tampoco. Ok. Habíamos acordado que, digamos, una forma rápida de llegar a la posición deseada era mediante coordenadas polares. ¿Sale? ¿Cuánto estamos hoy? 10 de octubre. 10 de octubre del 20. ¿Vale? ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, teníamos, a ver si me sale. Tenemos nuestro carrito por acá. Tenemos nuestro carrito por acá. ¿Sale? Y sobre este, voy a dibujar las llantitas para que se vea cuál es el frente. Y sobre este, ¿qué dibujábamos? Sus sistemas de coordenadas, ¿no? Bueno, este estaba aquí en medio, que era XR y YR. ¿Sí se acuerdan? Y sobre este, también teníamos su velocidad angular, la que sale sobre Z. Recuerden que parece que hay varias velocidades angulares. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Hola, hola. Ok. Entonces, para trabajar en coordenadas polares, ¿por qué la estábamos trabajando ahí? Porque estábamos trabajando en el sistema, ¿cómo se llamaba ese sistema? El grandote. Inercial. Exacto, en el sistema inercial. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a esta posición de acá, aquí, bueno, con verde, a esta posición de aquí, pues aquí dibujo mi sistema de inercia, bueno, derecho, ¿verdad? Está chueco. Qué peor. Bueno, ustedes saben que es un vector, ¿no? Vector, así, derechito, bonito. Ahí está. Entonces, pues aquí igual le pongo X, Y, Y. ¿Sale? Entonces mi meta principal es que este punto llegue acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Entonces lo ponemos con un vector. A este vector le llamamos P. ¿Sí se acuerdan? Sí. O con una línea, pues, con una dirección. Entonces, por acá podemos trazar otro vector. Llame X vector, que sería colineal a este vector P. ¿Vale? De aquí, lo que vamos a hacer es tomar un ángulo beta. Este ángulo beta, ¿por qué es importante? Porque es el que nos da la orientación final. Yo quiero que mi robot, esta XR, coincida con XY. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Ok. Bueno, les voy a creer que sí están poniendo atención. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este vector un poquito más grande para que se vea. Vamos a decirle que este es XR. ¿Y qué hay sobre XR? ¿Qué componente de la dinámica del carrito existe sobre XR? Hay una fuerza aquí colineal a XR, que es la componente final de las velocidades angulares. ¿Cómo se llama? Es la que dijo que era como la velocidad. Exacto, es la velocidad lineal o la velocidad instantánea, como quieran llamarla. ¿Vale? Entonces, ahí está. Es colineal a este vector XR. ¿Sí se acuerdan? Lo que yo quiero hacer
es que esta B pues vaya en esta dirección, la dirección de P, que a su vez es la dirección de X. ¿Sí están de acuerdo? Por lo tanto, para eso necesito sacar su componente, y para sacar su componente necesito saber el ángulo. Ahí está. Le pongo un ángulo alfa. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Cosa, ¿eh? Ahora, pero además de eso, resulta que este vector XR y a su vez su B, pues están referenciados con este X inercial. Entonces, no solo es alfa, o sea, el ángulo completito desde aquí hasta acá, no solo es alfa, sino es alfa más un ángulo teta, por ejemplo. ¿Vale? Y ya. Con estos ángulos podemos obtener la cinemática del robot completito, que es diferente, bueno, sí, voy a utilizar esa palabra, aunque no es el término correcto. Es diferente a la cinemática que trabajamos. ¿Sí se acuerdan por qué? La que trabajamos, ¿cuál era? A partir de el sistema del robot. Exacto. Ahora la que vamos a hacer es la inercial, es decir, todo el robot completito lo vamos a tomar como si fuera una sola partícula, ¿vale? Sí, es una masa amorfa ahí que se mueve. ¿Cómo se mueve? Pues eso ya lo vimos anteriormente con las velocidades angulares. Entonces, ¿cuál sería la cinemática directa de este sistema? Está bien fácil. Cinemática directa. Nada más vean los vectores. Es más, ni siquiera si quieren omitir el carrito este en rojo, pues omítalo. ¿Cuál sería la cinemática directa? ¿No? No, profe. Cuando hablamos de cinemática, ¿qué es lo que, bueno, en esta clase de robots, qué es lo que queremos? Que una velocidad es igual a una matriz de transformación por otra velocidad, ¿vale? Velocidad 1, velocidad 2. En este caso, como es la velocidad directa, ¿cuál es la cinemática directa? ¿Cuál es la velocidad que nos importa? Pues la velocidad lineal, ¿no? Por así decirlo, porque es la directa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, como esta es la que nos importa, pues le ponemos X, Y y Z. Velocidades. ¿Estás de acuerdo? Y de las velocidades del carrito, por así decirlo, ¿cuáles son las que tenemos? Les voy a ayudar, son dos. Las angulares de las ruedas. No, eso sería previo. Ahorita estamos tomando el carrito como completito. ¿Cuáles son esas velocidades? Aquí están. La velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es la matriz de transformación que necesitamos? La rotación sobre el eje Z. Podríamos verlo así, pero es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque no nos movemos sobre ¿cómo decirlo? Porque no tenemos componente en X. Bueno, sí tenemos componente en X y en Y, pero ya viene aquí completito. Esta V, es la normal, o sea, un valor, un escalar. ¿Vale? Lo que yo quiero es saber el valor de este vector sobre el eje X y el eje Y. ¿Cómo se hacía eso?
Es muy parecido a la de transformación de Z, pero no es exactamente esa. ¿Por qué? Coseno de teta, 0, seno de teta, teta, 0, 0 y 1. Porque si ocupamos toda la transformación, la grandota, pues también transformaríamos W. Vaya, nos quedarían más componentes. Y aquí no necesitamos más que B y V. No tenemos más, solo tenemos B y V. Y W pues es directa porque la misma W que hay aquí es la misma W que hay acá y la que hay acá. Bueno, no la misma, sino que se representa igual. No sé si se entiende esa parte. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Voy a pasar estos vectores, el vector V, a un plano solito. Entonces tenemos X, tenemos Y, tenemos V, y por acá está el ángulo θ. ¿Cuánto sería Vx? ¿Cuánto sería Vy? O sea, estos valores chiquitos. Coseno de teta Exacto. y seno de V zeta. coseno de teta, V seno de teta. Que si ustedes multiplican esto, pues justo eso es lo que queda. Bueno, voy a borrar. La velocidad en X, que es esta de acá, es igual a V coseno de teta. La velocidad en Y es igual a V seno de teta. Y la velocidad en omega, bueno, en teta punto, sería omega. ¿Ya se ve de dónde sale esta matriz de transformación? Esta es la cinemática directa, pero de todo el robot. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. No. Está fácil, nada más hay que verlo en forma de vectores, no tanto como ¿cómo se llama? Como un robot. O sea, nada más quiere sacar las componentes de esta V. ¿Para qué? Para saber cuánta es la velocidad que lleva sobre esta dirección. Y así compensarla con el control. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, Ok. esa es la cinemática directa en el sistema coordenado. O rectangular, pues. Es normal. Que ya se sabe. Ahora hay que hacer esto mismo, pero con las coordenadas polares. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos con lo mismo, ¿no? Yo quiero un vector de velocidad, una matriz de transformación y otra matriz de velocidad. ¿Vale? Este es el del carrito, si quieren verlo, y este es el de la posición. Igual que acá. Este es el de la posición y este es el del carrito. ¿Vale? Ahí. Por lo tanto, ¿qué velocidades deben de estar aquí en coordenadas polares? Si yo en coordenadas rectangulares o cartesianas, o como quieran llamarlo, es X, Y y Z, ¿aquí qué coordenadas tengo que ocupar? ¿O qué ángulos? Teta y alfa. Teta, bueno, alfa, beta y p. Porque teta está referenciado con respecto a esto, aunque sí se ocupa. Después debemos saber que todo el ángulo, pues, esta beta depende de teta, ¿vale? Pero principalmente, o más bien se utilizan estas tres, ¿vale? Las velocidades de este lado, pues serían p punto, alfa punto y beta punto, ¿vale? Y pues la velocidad acá, pues va a ser la misma, b y omega. Ahora, la matriz de transformación tiene ciertas condiciones. ¿Qué dijimos que era una de las condiciones
para que esta configuración funcionara. Que alfa estuviera entre qué y qué. Entre menos pi medios y pi medios. Exacto. Entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué se pide eso? Porque si nosotros recordamos, ahí donde está. Tampoco. Así. Si yo derivo todo esto, ¿ya vieron? Esto es alfa, esto es p, y para pasarlo, pues nada más hay que derivarlo. ¿Están de acuerdo? Si yo lo derivo, me quedan ecuaciones no lineales. ¿Ya vieron? O sea, me quedan dos términos, para que se entienda. Como yo... Ay, un segundo, te trago. Entonces, como yo hago que ese ángulo alfa está entre menos pi medios y pi medios, lo que estoy dándole es una condición inicial. ¿Para qué? Para aplicarle puede ser serie de Taylor o Newton-Raphson, que pues eso ya son otros temas de matemáticas, ¿vale? A lo que voy es que, bueno, ya les voy a dar la matriz de transformación, ¿no? Más fácil. Coseno de alfa de 0, de seno de alfa sobre P, es menos 1, es menos seno de alfa sobre P, y este es 0. ¿Vale? Denme un segundo. Ya, una disculpa. ¿Qué es lo que pasaría si yo tengo otras condiciones aquí? Habíamos dicho que sí se puede que estos cambien, pero por lo tanto cambiaría mi matriz de transformación, ¿sale? Por ahí cambiarían los signos, no recuerdo bien. Creo que aquí es menos y aquí es más. Y ya. Digamos, parece poco, pero cuando ya aplicamos la transformación, pues sí cambia bastante, ¿sale? ¿Se entendió esta parte? La matriz del centro, ¿cómo la sacó? Con serie de Taylor, tú lo que haces es... bueno. Es obtener P punto, este es P, ¿están de acuerdo? La derivas, obtienes P punto. Este es alfa, obtienes alfa punto. Beta, creo que no se las di, ¿verdad? No, eso Bueno, no ¿cuánto lo sé. sería beta? Beta está fácil. No. A ver, un segundo. Beta sería alfa más teta. ¿Sale? ¿Sale? Sustituimos alfa aquí. Le sumamos teta, que teta pues es un ángulo el que queramos. Beta es entonces Es este angulito de aquí. Ajá, está en la misma dirección que el vector P, ¿no? Ajá, exacto. Ah, ok. Entonces, sustituyes este alfa aquí y después derivas todo. Derivas esta de acá, derivas este de acá, derivas beta y debido a que es lo que obtienes es una ecuación no lineal. Ay, no me deja. Ahí está. Debido a que las derivadas de P, alfa y beta es una condición no lineal, tú lo que haces es linealizarlo. ¿Cómo haces eso? Pues lo haces por serie de Taylor o por Newton-Raphson, el que ustedes quieran. Para eso,
para utilizar la serie de Taylor o Newton-Raphson hay que darle ciertas condiciones iniciales. En nuestro caso, nuestras condiciones iniciales fueron estas. Que alfa estuviera entre menos pi medios y pi medios. ¿Sale? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Yo sé que no han visto esto, por eso no se los explico porque los voy a revolver más. Solo digo, si tienen curiosidad o más curiosidad de esto, pueden buscarlo así como serie de Taylor, linealización por serie de Taylor, ¿sale? O por Newton-Raphson. Y ya le meten las condiciones iniciales y les tiene que salir esta matriz. Que a final de cuentas, ¿qué es? Pues es muy parecido. Por eso hice esta introducción, para que ustedes hagan la analogía. Esto es en coordenadas rectangulares. Esto que acabamos de ver, esto ya lo saben. Ya saben cómo se hace. Y esto es lo mismo, pero en coordenadas polares. Donde P punto, pues es menos coseno de alfa. Bueno, B menos coseno, bueno, por coseno de alfa. ¿Vale? Que tiene lógica. ¿Están de acuerdo? ¿Que tiene lógica o no tiene lógica? Ahora no estoy sacando la proyección sobre X, sino lo que estoy sacando es la proyección de B sobre esta línea P, ¿sale? Por eso es menos coseno de alfa. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Sí. De hecho, también lo podrían ver así, pero bueno, la forma matemáticamente correcta es esta. Alfa punto, pues sería esto de acá. Sería seno de alfa sobre por B menos omega. Y beta, pues menos seno de alfa por B sobre P. Y ya, ¿vale? Esta es la cinemática directa también. Cinemática directa, pero ¿en dónde? ¿O con qué? Con coordenadas polares. ¿Vale? Sí. ¿Seguros? Seguros. Mm, Más o menos. 70% seguro. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuál era nuestro problema anterior? Porque ya llevamos varios problemas acumulados. ¿Cuál era lo que queríamos? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Qué me sacó una hoja? ¿Que se usara un solo vector y el movimiento fuera automatizado? Ajá. ¿Y cómo hacemos eso? Con control. De acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Que lo que queríamos en realidad era controlar. ¿Controlar qué? La posición y la... Ay. No tengo chat. Controlar la posición y la velocidad. Bueno, controlábamos la velocidad y con eso ya controlaba la posición y orientación del robotcito. ¿Se acuerdan? ¿Se está trabando? Se está escuchando un poco poquito. cortado, profe. A ver, otra vez, ¿dónde se queda? Lo que Lo de control. Lo que buscábamos era que nuestro carrito llegara del punto A al punto B. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que hacíamos? Pues trazar un vector P
Y lo que hacía el control y la cinemática era hacer esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ese era nuestro problema antes de empezar con las coordenadas polares. Entonces dijimos, con coordenadas polares, pues podemos identificar este vector de posición de forma más directa, por así decirlo. Ya no tenemos dos componentes, sino lo que tenemos es ya no tenemos X, Y y Z, sino lo que tenemos es P, alfa y beta, que a su vez, pues estos dos son codependientes, ¿sale? Como ustedes con sus novios, novias, ¿vale? Y ya, por eso estamos utilizando, digamos, reducimos el problema, poquito, tampoco crean que tanto, ¿sale? Ese era nuestro problema anterior, por eso introducimos lo que era la parte de, ¿cómo se llama? Coordenadas polares. Entonces, ya habíamos hablado un poquito del control. ¿Cuál era el objetivo del control? Hacer que es cero. El error. Exacto. Lo que buscábamos era que el error, cuando el tiempo tiende a infinito, se fuera a cero. Cuando tiende a infinito, se va a cero. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de el control PID, el control PI, el control PD, y habíamos dicho que esta clase de robots, al ser no nómicos, pues no podemos utilizar, bueno, sí se puede, pero a lo mejor da más fallas de las que resuelve. Sí se podría utilizar PID, pero tal vez, dé más fallas de las soluciones que da. Es más fácil solo utilizar control PD, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con lo más fácil. Vamos a empezar con un control proporcional, nada más, ¿sale? ¿Cómo sería ese control proporcional? ¿Alguien sabe? Que no han llevado control, ¿verdad? Bueno, que no Tiene que llevan multiplicar la constante por el error, ¿no? Ajá, básicamente es eso. Yo tengo mi vector de velocidades y yo quiero que al multiplicar una constante k por el error, se haga cero. Más bien el error se haga cero, que es justo lo que tengo aquí. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago eso? Pues darle cierto valor a esta K. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué ley de control sería la ideal? O bueno, sería una forma de ver la ley de control o una propuesta de ley de control. ¿Alguien sabe? O ni idea. ¿Nunca han visto una ley de control? No. No, profe, no sé a qué se refiere con eso. Bueno, la ley de control... voy a borrar. La ley de control es una regla, bueno, en este caso quedaría aritmética, donde yo digo que algo es igual a otra cosa. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo puedo decir que las velocidades, yo quiero que las dos velocidades sean iguales. ¿Cómo hago eso? Si son diferentes, si yo ya sé que intrínsecamente son diferentes, pues lo multiplico por una constante k. Esa es mi ley de control. Y ya. En este caso, lo único que tenemos que hacer es definir cuáles son esas velocidades o cuáles son esos componentes que determina cada uno de las velocidades. Por ejemplo, para la velocidad lineal, pues lo único que tenemos es v.
Porque esa ya no la da directo en nuestro carrito. Aquí está. Este sube. No, ya no tenemos que hacerle nada. En este paso, Ahorita vamos a regresar un poquito. Y lo que vamos a hacer es... Perdón. Ajá. Sí. Se lo vamos a aplicar en el sistema de cinemática directa en el que las velocidades son lineales o en el de coordenadas polares. Es justo eso es lo que quiero que observen. Nosotros estamos aplicando esta ley de control, ¿a qué? A todo el carrito, a todo el robot. Para regresarnos para lo que pregunta Estefanía, sí, efectivamente, nosotros la vamos a utilizar las coordenadas polares porque es más fácil. O sea, yo aquí nada más lo multiplico por el vector P y ya, yo digo que esa va a ser mi ley de control. ¿Qué es lo que además quiero que observen? Que pues esta B, ¿de qué depende? Era algo así como... ay, se me olvidó. ¿Cuál era? L sobre L medios por phi.1 más phi.2, ¿no? Se me olvidó cuál era el resultado de eso. Sí, nada más creo que... Ah, no, sí. Sí. Sí era eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es L medios... Ah, sí. Sí es eso. ¿Vale? Eso es justo lo que quiero que observen. Nosotros le vamos a aplicar, de hecho, varias leyes de control. Bueno, o deberíamos. Varias leyes de control. Esta ley de control es solamente para orientar y posicionar todo nuestro carrito. Es decir, esta ley de control lo que nos va a dar es la velocidad que deseamos para que llegue del punto A al punto B. Pero además, un paso anterior a eso, tendríamos que, ya teniendo la velocidad, darles la velocidad angular a cada una de las ruedas y monitorearlas con feedback o con retroalimentación. Feedback. ¿Sí va con CK? Sí, creo que sí va. Feedback. Sí, creo que sí. Con retroalimentación, revisar que estas velocidades se estén cumpliendo, las velocidades angulares, para que a su vez, si yo confirmo que estas velocidades se están cumpliendo, pues me va a dar la velocidad lineal que busco y con eso voy a llegar a la posición deseada. ¿Sí se ve todo el círculo así infinito, así que queda? Es un ciclo donde dependiendo de en qué ángulo lo vea, puede empezar desde la posición de posición G, vamos a llamar, irme a la velocidad lineal. De la velocidad lineal obtengo las velocidades angulares y eso me va a llevar a la posición deseada. O G, bueno, le pongo de posición deseada. O viceversa. Yo puedo decirle, tengo esta velocidad angular, con esa obtengo una velocidad lineal y esa velocidad lineal me va a llevar a esta posición. ¿Sí se ve cómo va el ciclo, el círculo de la vida? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están seguros? Justo eso que preguntó Estefanía era lo que quería que observara. Entonces vamos a seguir con lo que era la ley de control. Voy a borrar esto. Ahora, esta ley de control no es tan fácil de obtener. A lo mejor yo se las cuento y dicen, está bien fácil. En realidad no es tan fácil. La mayoría ya viene en libros. No es como que yo me la haya sacado de la manga o el autor se la haya sacado de la manga, sino que pues ya tiene mucha historia esto. ¿Sale?
si ustedes revisan el Steward, ¿se me fue el nombre? Steward. El de Introduction to Mobile Robots. Ustedes van a ver esta misma ley de control porque de hecho es muy aplicada. ¿Vale? Es una ley de control proporcional donde nada más tomas los ángulos. Y bueno, la posición y los ángulos. Y le das un control proporcional, que son estas K. ¿Vale? ¿Sí? Eso es para la velocidad angular. Ajá. Pero esta, fíjense bien, esta es como aparte a lo que ya teníamos de cinemática directa. Esto yo la estoy proponiendo. Ustedes, de hecho, pueden proponer la que quieran. Este sería el vector VW. Le voy a poner P de propuesto. O de ley de control, el que quieran poner leyes. KP por P, K alfa por alfa más K beta por beta. ¿Vale? Esa es nuestra ley de control. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igualarlas. Yo lo que quiero es que las dos velocidades, ¿vale? La velocidad, la que estoy midiendo, y la velocidad deseada, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Pues la sustituyo en la cinemática directa. ¿Cuál era la cinemática directa en coordenadas polares? Era P punto, alfa punto, beta punto, exacto. ¿Igual a qué? Menos coseno de alfa. Coseno de alfa, 0. Ajá. Era Seno menos, ¿no? de... No, era positivo, ¿no? No, ahí sí es positivo. El segundo. No, el primero sí es negativo. No, se Bueno, los di negativo. El primero es negativo y el segundo es positivo. Ah, sí, cierto. Se los di al revés. Ah, no, ¿al sí, revés? está bien, perdón. Estoy viendo mal. Entonces, ¿cómo era? Que ya me... El primero sí es negativo. El primero era negativo. Y después, Seno de alfa entre P. seno de alfa entre P Menos 1. menos seno. No. Ah, es 1 menos seno de alfa. Ahí se trabó. Entre P. Y por acá era 0, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo lo que hago es sustituir mi ley de control en la cinemática. Entonces, pues esto lo meto acá y lo multiplico. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto queda esto de aquí multiplicado por esto de acá? Pues menos coseno de alfa por KP por P. ¿Sí se ve? Sí. Es este vector por este de acá. Y después este vector por este de acá otra vez. ¿Cuánto queda el siguiente? Seno de alfa Exacto. KP, o bueno, por KP. KP sobre Seno P. de alfa. Entonces Ahí ya se van las P, ¿no? se va esta cancelaría la con P. esta P. Ajá. Menos Menos lo de abajo. K alfa, eso. Exacto, menos K alfa por alfa, bueno, es menos. Menos KB por B, ¿vale? Y omega, bueno, el último sería menos KP por P. ¿Están de acuerdo? No, por seno. Seno de alfa. Y ya. Esa es mi ley de control. Bueno, ya es el control, pues. ¿Vale? Ahora lo que yo tendría que hacer es obtener los valores de estas KP. De estas KP, K alfa y K beta. Con eso, la meto en un sistema cerrado, bueno, en un algoritmo, y terminamos el problema.
¿Sale? ¿Cómo hacemos eso? Para eso no, bueno, no es de que sea difícil, sino que hay que considerar otras cosas. ¿Cómo qué? Ya vamos a verlo, quiero que lo vean de forma ya práctica, no tanto, ¿cómo decirlo? No así como separado, sino que ya todo conjunto. Entonces, ¿cómo sería esto? Si ya lo ponemos, ya este es nuestro proyecto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos que funcione? Por un lado, les voy a dar. Por un lado tenemos el control. ¿No recuerdo? Ya sabemos, ya tenemos nuestra ley de control. Podemos simularla, ver que funciona. Escogimos nuestras CAS de forma correcta, o bueno, de la mejor forma posible, y ya. Pero para que funcione el control, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos acá? ¿Saber qué? Las velocidades, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una parte de sensado, si quieren llamarlo, o sensores. Sensores. ¿Qué más se necesita? ¿Los actuadores? Actuadores. Antes de llegar a los actuadores, necesitamos procesar la información. Saber de qué es lo que estoy hablando. Recuerden que no todos los sensores funcionan igual, no todos estamos... Bueno, aquí este nada más sería como para una... No todos los sensores... Vaya, ponerlos todos de la misma forma, ¿vale? Para que todos funcionen de acuerdo al control. No sé si me explico en esa parte. Por ejemplo, no es lo mismo medir la velocidad angular W que medir la velocidad V. ¿Por qué? Esta es directa. Bueno, no tanto, pero a lo que voy es que esta V depende de dos cosas, de phi 1 y de phi 2. Y esta nada más depende de teta. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que yo hago en este apartado es procesar toda esa información, procesar phi 1, phi 2, teta, medir los ángulos P, alfa, beta, ¿sale? Y todo eso, procesar esa información y mandársela al sensor. Bueno, creo que sí, esto sí va para los dos lados. Mandársela al sensor y el sensor la manda a la ley de control y entonces sí, ya lo mandamos a los actuadores. ¿Sale? ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. Sí, profe. Y esto otra vez necesitamos mandarlo a los sensores. ¿Para qué? Para saber que efectivamente tienen esta velocidad angular, que lo que estoy midiendo acá en los actuadores sea la misma que la que quiero, la que estoy buscando en el procesamiento. Sí, Más o menos. Sí, profe. más o menos. Más o menos. Vamos a ver si... A ver, un ejemplo práctico. A ver, ok. No se me ocurre ninguno. Ahorita, bueno, vamos a inventarnos uno.
Yo estoy aquí, bueno, mi carrito. Ahí está. Yo quiero que llegue acá. ¿Qué es lo primero que debo de saber? ¿Qué es lo primero que debo de averiguar? Este es A, este es B. ¿Cuál sería como el paso 1? Su velocidad. No. Posición. La posición. Ahí está. Obtener la posición. El segundo paso, ¿cuál sería? Después de obtener la posición, bueno, el vector este de posición, Ahora sí sería la velocidad. todavía no. Obtener los ángulos. ¿Están de acuerdo? Obtener Sí. los ángulos. Una cosa es obtener este vector de posición y otra cosa es obtener los ángulos. ¿Con respecto a qué? ¿Por qué? Porque están con respecto al sistema inercial. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Profesor, Dígame. y ya con la posición entendemos lo que será la trayectoria. Lo que pasa es que las trayectorias, lo que estaríamos haciendo es, por ejemplo, vamos a hacer esta cosa como chiquita, ¿no? Entonces yo quiero esta trayectoria grandota. Yo estoy aquí, este es mi carrito, y esta es una trayectoria grandota. ¿Qué sería lo más fácil? Pues ir sacando puntos chiquitos. Bueno, distancias más cortas. No verla así completito, sino sacar distancias más cortas. ¿Vale? Con eso ya puedo obtener una trayectoria más grande. También vamos a ver eso, lo de las trayectorias, pero digamos, una especie de introducción sería verlo de esta forma, donde un problema muy grande que sería toda esta trayectoria la vas a ir reduciendo en problemas chiquitos. Primero llegar al punto A1, después a la 2, después a la 3, así, hasta la N, que es el final, ¿vale? Entonces ya puedes verlo de esta forma, llegar de A a B. ¿Sí, sí me expliqué? Sí, Sí. Ok. O no sé si tengas otra pregunta. ¿No? no, todo es todo. Ok. Ahora sí. Yo ya sé que quiero llegar a esa posición con esa orientación y para eso necesito esos ángulos. ¿Ahora qué necesito saber? ¿Ahora sí es la velocidad o todavía no? No, si no es una de finanzas. Sí. Ujú. Ahora sí necesito saber la velocidad. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. Pues con la formulita esta súper básica de la distancia es igual a la velocidad sobre tiempo. ¿Sale? Y ya. El tiempo, bueno, yo lo puedo determinar. Yo quiero que llegue de la posición A a la posición B en 3 segundos. Y ya sé la distancia, que es P. Pues con eso ya obtengo la velocidad lineal. ¿Están de acuerdo? Fíjense bien qué estoy diciendo. La velocidad lineal. Por lo tanto, ya sabiendo la velocidad lineal, la posición, los ángulos, ¿qué quedaría? La velocidad angular. Exacto, obtener las velocidades independientes de cada una de las ruedas. I1, I2, ¿sale? ¿Qué seguiría? Yo ya sé cuáles son todos estos
parámetros son parámetros ideales, son los parámetros que yo estoy buscando. ¿Para qué? Para llegar a la meta. O ¿cómo le puse hace rato? El goal sí, le puse G, ¿no? A la posición G. Sí, o deseada. ¿De acuerdo? Todos estos parámetros son los parámetros que yo estoy buscando. No significa que son los que estoy midiendo. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que seguiría de ahí? Que es justo lo que acabamos de ver. Las constantes de control. Exacto, aplicarle la ley de control. ¿Para qué? Pues para que mi carrito siga esta línea lo más fielmente posible. ¿Vale? Posiblemente haga esto. Posiblemente. Si yo, cada vez que cambio mis parámetros Kp, Kalfa y Kbeta, posiblemente obtenga diferentes respuestas de mi carrito. No va a seguir esta trayectoria, sino va a seguir esta. ¿Sale? A lo mejor se va a perder por acá. O a lo mejor va a ser más finita. Va a ser así. ¿Sale? Todo eso lo vemos con los parámetros Kp, Kalfa y Kbeta. En este caso. ¿Vale? Y para aplicar la ley de control, ¿qué necesito? El 5A. ¿Saber qué? Pues saber las velocidades angulares reales o medidas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Eso sería la parte Sí. de la que se encarga el sensor, entonces, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque a pesar que mi ley de control, la que nosotros estamos proponiendo, es V y W, a final de cuentas, V depende de estas. ¿Sí se ve? Sería lo mismo que yo pusiera aquí, la ley de control, la velocidad. Pero yo sé que la velocidad, en este caso, depende de phi1 y de phi2. Y depende, de hecho, de otras cosas más. ¿Cuáles son esas otras cosas que van incluidas en la cinemática? Pues depende de dónde yo estoy midiendo el radio de giro, que sería R, si mal no recuerdo, del radio de las ruedas, que es L, etcétera, etcétera. ¿Vale? E incluso no estamos tomando otros aspectos como la fricción, el coeficiente de rozamiento de las ruedas, otras cosas que vieron en el paper. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo funcionaba el motor de corriente directa? Había que contemplar una resistencia, una inductancia, un voltaje equivalente. Todo eso se debería de contar. En este caso no lo estamos haciendo porque estamos aplicando control cinemático, no control dinámico. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, pues nomás nos vamos a concentrar en esto. Entonces, para eso, para saber que mis velocidades son estas, pues para eso utilizo sensores. Que en este caso, pues lo más fácil sería encoder, ¿no? ¿Vale? Sí. Y con eso controlo la velocidad. O bueno, determino cuál es la velocidad de salida, que pues sería con un PWM. Sí. Y después de aquí, me regreso al 1. Return. ¿Sale? O me regreso al 5, mejor dicho. No, al 5, perdón.
porque estos son deseados, ¿vale? Y el 5 es el que ya me dice, bueno, si vas bien por la función deseada, bueno, por esta línea que es la deseada, o no vas bien, entonces compénsalo tantito. No sé qué era el PWM. PWM Pulse, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Ese es sí es con Pulse, ¿no? Pulse Y módula. Lo que haces es que vas cambiando el ancho de pulso del voltaje del motor. Se trabó. Voltaje del motor. Y con eso vas variando su velocidad. ¿Vale? Ok, gracias. Ahorita lo vamos a hacer, de hecho. Vamos a hacer un video rápido de Proteus. ¿Sí les dije que instalaron Proteus, ¿verdad? ¿O no? En esta materia no, profe. Sí les di, ¿cómo no? No me acuerdo, la verdad. Pero todos En están en la interfaces. otra, ¿no? Nos dijo en la otra A ver. materia. Pero ya la tiene, ya no se peleen, ¿sí o no? Que se preocupe Estefanía y Brandon, ellos que no lo tienen, ustedes tranquilos. ¿Sí lo tienen, Brandon? No, Estefanía, yo no. ¿cómo creen que no? Yo sí, profe. Ya ves, Brandon, ya te dejaron solo. Profe, ¿y para esta materia no Dime. se puede multisim? ¿O también vamos a poner un programa en... No, pues el chiste también es programarlo. Porque es más fácil, sí se puede hacer con pura electrónica analógica, pero pues, ¿para qué nos complicamos la vida? Y todo lo podemos programar, ¿vale? Oh, bueno. De hecho, la idea es que por eso utilizáramos Python. Hacer todo esto, pero no en Arduino, sino en Python. Cargarlo, utilizar Arduino como una tarjeta de adquisición de datos, pero todo ejecutarlo en Python. Esa es mi idea. Todavía no sé si vamos a llegar o no, dependiendo si tienen instalado Proteus o no. ¿Si tienen instalado Proteus entonces? Excepto uno. ¿Sí? ¿Cuántos somos? 3, 6, tantos. ¿Vinieron? Sí lo instalé, profe, solo que la librería de Arduino, no sé qué hice mal, pero no me aparece. Nada más hay que copiarla y pegarla en la, ¿cómo se llama? En la carpeta de librerías donde está instalado. No me acuerdo dónde se instala. Según yo es aquí, en C, en archivos en x86, en la After Electronics, Proteus y Library. Sí, aquí está, mira. Y por aquí debe estar la de Simón. Vamos a darle por fecha. Y aquí están, mira. Y ya nada más las copias se las pegas. ¿Sí? Bacano. Ok. Pero sí hay que seguir. Esta es la que te ¿Puso da los por archivos default. uno por uno o nada más vació toda la carpeta? ¿Cuántos archivos vienen? 3, ¿no? Creo. O 4. Según Sí, son yo, 3. nada más eso, o sea, no vayas a vaciar la carpeta. Más bien no vayas a copiar y pegar la carpeta, sino los archivos, ¿sale? Entonces era eso. Ajá. No copies la carpeta, sino los archivitos. Profe, Y ya. ¿esas donde dijo que se descargaban? Ajá. ¿Se descargaba qué? Esa carpeta de las librerías. No dije.
pero ahorita se las mando, déjenme buscarlas, espérenme, denme un segundo. Creo que ya las borré, de hecho. A ver si en la papelería. Se las puedo pasar si quieren aquí al chat. Si me haces favor, Ale. Por favor, por favor. Gracias. Entonces, ya nada más lo descomprimen y lo pegan en esa ruta que les acabo de dar. Ahorita, Brandon, te voy a mandar el, ¿cómo se llama? ¿De qué estábamos hablando? Del Proteus, ¿vale? Para que no te preocupes. Sí, gracias. Ahorita lo que quiero es que pongan atención, ¿vale? Sí vamos a utilizar Proteus, sí voy a utilizar Proteus, pero ¿por qué? Más para fines didácticos, más que de aplicación. Lo que yo quiero es que vayamos cerrando esos pequeños huecos que hay entre sus materias. A veces vemos por un lado la electrónica, vemos por otro lado el control, vemos por otro lado la parte de sensores, la parte de cinemática. Entonces yo lo que quiero en esta materia, además de terminar el temario, es que unamos todo eso y podamos hasta cierto punto hacer un sistema ya completo, ¿vale? Esa es mi idea. Para eso, bueno, les digo, vamos a rellenar ciertos huecos que ya he visto que existen y vamos a complementarlos con esta información, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer y a lo que quiero llegar es que estos valores de aquí, pues son variables, ¿sale? El punto deseado va a depender de la posición anterior, etcétera, etcétera, hacia dónde quiero llegar, las condiciones del terreno, etc., etc., ¿vale? Lo que va a variar poco, lo que podemos hacer, es hacer justo toda esta electrónica. La parte del sensor, la parte de PWM, ¿para qué? Para con esto rellenar la ley de control o darle respuesta a la ley de control y entonces ya podemos decirle, bueno, tú ya estás aquí en el punto A, quiero que llegues al punto B y ya automáticamente tendría que llegar el carrito, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Para eso, pues tenemos que irnos varios pasos atrás, que yo espero que ya lo hayan trabajado, con esta cosa ¿qué es esto? ¿Alguien sabe? El L293. Un puente H. Exacto, un puente H. ¿Cómo funciona un puente H? ¿Qué hace? ¿Para qué funciona? Fueron los giros, ¿no? De los motores, ¿no? Exacto. Ahorita lo que estamos haciendo es primero definir que vamos a utilizar un motor de corriente. Motor de corriente directa, ¿vale? Un motor genérico, el que sea, pero que sea de corriente directa. No vamos a utilizar para este ejemplo servomotor o motor a pasos, no. Un motor de corriente directa genérico. ¿Vale? Esta cosa que se llama puente H, que lo que hace es no me acuerdo si es así. Sí, es así. Que un puente H básicamente es esto. Yo lo que hago es controlar el flujo de corriente. Esto es tierra, que no se alcanza a ver. El flujo de corriente. Con eso hago que gire para un lado mi motor. O si yo lo configuro de la forma contraria,
pues va a ser esto mi flujo de corriente y mi motor va a girar en sentido contrario, ¿vale? Justo eso es lo que representa esto. Este puente H es súper común, es muy, muy común. De hecho, hay otros que son como más avanzados, que es el L298, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Esta cosa tiene... darle encapsulado, aquí está. Es un encapsulado. Funciona para dos motores, para controlar dos motores en dos sentidos, o para controlar 4 motores en un solo sentido. Además de eso, lo que nos permite este circuito integrado es alimentarlo con un PWM. Es decir, no solo estás controlando que encienda, que se pare, que gire para un lado, que gire para otro, sino también estás controlando la velocidad de giro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí lo han manejado? Sí, creo que sí. Si no me Yo no lo he recuerdo. manejado, profe, pero sí voy entendiendo. Ok, estos están bien fáciles. De hecho, pues ya te venden un shield. Se pronuncia así, ¿no? Donde tiene dos de estos y ya lo conectas, está bien bonito y no sé qué, ¿no? Pero pues en esencia es este circuitito y lo que nosotros vamos a hacer es precisamente conectar un L292, 293 Proteus con un motor y controlarlo. Controlar el PWM y controlar su sentido de giro. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Vale? Entonces, no se desesperen. Este es Proteus, para los que no lo conocen. Por de este lado, del lado izquierdo, tenemos las, ¿cómo se llama? Los componentes que buscamos. Aquí le damos el AP, por ejemplo, le damos L293. Aquí en Keyword. Y ya nos aparece. ¿Ya ven? Este es el PCB. A mí lo que me interesa es el esquemático. Y lo pegamos. Listo. Ya. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues el motor, ¿no? Motor. Como les dije, pues ahorita no estoy interesado en otro tipo de motor. Aquí hay varios motores. Por ejemplo, este que me dice el número de RPMs por 1000. También este es motor a pasos, motor brushless. También me muestra el número de RPM, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de motores aquí. Ahorita lo que quiero, como vamos en punto básico, pues nada más quiero un motor. Nada más quiero que funcione para un lado, para otro y ver que se mueva. ¿Vale? Aquí no sé cuál sea la diferencia entre estos dos. Se ven iguales. Entonces vamos a escoger el primero a ver si no nos da mucha lata. Ahí está. ¿Vale? Si nosotros comparamos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra hoja de datos. No se deja. No se hace chiquito. Ahí está. Si nosotros comparamos nuestra hoja de datos con el circuito de Proteus, bueno, con el esquemático de Proteus, vamos a ver que coincide, ¿vale? Ahí están las salidas, que es 3 y 6, es para el motor. 3 y 6. Esas van directo al motor. Se puede poner los diodos y estos diodos son de protección. En este caso, pues no voy a proteger nada porque no hay nada que se queme. Espero. Y pues nada más lo conecto. 3 y 6. Listo. ¿Qué significa el EN? ¿Alguien sabe? Para los que ya lo manejaron. Es el que activa la entrada. Exacto. Que en inglés, ¿cómo El se dice? enable.
Exacto, es el enable. Ahí que entra. En enable, fíjense, es el 1. El voltaje. Que en este caso, si yo dije que queríamos controlar la velocidad, ¿qué entraría ahí? ¿Un 1? El PWM. Fíjense bien. De hecho, aquí está el pin 1, que es el enable, que es el mismo de acá. El enable es el pin 1 de aquí. Y aquí nos muestra el simbolito de PWM, 0 y 1. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba que el de abajo? ¿Se fijan que es distinto? Sí. El de arriba significa PWM y el de abajo son estados. O puede estar en 0 o puede estar en 1. ¿Vale? Si nosotros nos fijamos bien en el circuito, básicamente es como que si fuera una AND. ¿Vale? La conjunción de entre estos dos se controla por ¿cómo se llama? Por el pin 2 y por el pin 7. De hecho, aquí están, pin 2 y pin 7. Y funcionan como una AND. Bueno, parecido, ¿no? Cuando yo tengo 0 en 2 y 0 acá, pues el motor está en 0, está detenido. Cuando yo tengo 1 aquí y 0 acá, el motor gira para un lado. Cuando yo lo tengo al revés, 0 y 1 acá abajo, pues gira para el otro. Para el otro lado. ¿Vale? Así es como funciona. Estos son los de control, el 2 y el 7, y este es el del PWM. No necesariamente tiene que ser PWM. Podemos mandarle todo el voltaje directo. ¿Vale? O sea, los 5 o los 12 volts, si es que son 12 volts o lo que sea. Pero la idea es controlar la velocidad. Ya vimos por qué es importante controlar la velocidad, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿por qué? Porque ¿Quién ha participado hoy? ¿Quién ha participado hoy? A ver. ¿Quién ha participado hoy? Héctor, bueno, es que Héctor nunca tiene micrófono. A ver, Luz, ¿por qué es importante saber la velocidad? Luz a la 1, Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Luz a las 2. Aquí estoy. Sí. ¿Me escucho? Sí. Bueno, es importante manejar la velocidad porque necesitas controlar de una manera correcta la velocidad para poder llegar al destino deseado. Porque si no lo haces de una manera correcta, pues nunca vas a llegar a la posición que tú deseas. Ok. Estoy de acuerdo. A ver, Pedro, ¿tú por qué piensas que es importante controlar la velocidad del motor? Ya lo hemos visto varias veces. Por el movimiento ya sea de giro también, para llegar a la posición en cierto tiempo. Exacto. Eso, justo las dos cosas que dijeron Luz y Pedro. Yo lo que quiero es que llegue de un punto A a un punto B. ¿Cómo? Pues no lo controlo de forma directa, sino lo controlo con respecto a la velocidad de cada actuador. Justo lo que siempre han estado viendo desde cinemática del robot, ¿vale? Ok. Ahora, entonces, la configuración del este L293 ¿sí quedó clara? Es decir, por aquí le meto un 1, aquí le meto 1 o 0, por acá abajo también, 0 o 1, y por aquí el PWM, ¿vale? Este para el primer motor, para el motor 1. Si yo quiero meterle otro motor, pues lo mismo, pero acá abajo. Aquí es 0, 1, estos dos son los de control. Y este es el PWM 2. Este es el 1, este es el 2 y este es para el motor 2. ¿Vale? ¿Sí quedó claro ahí? sí. No está difícil, creo yo. Entonces, pues ahorita nada más vamos a hacer el motor 1. ¿Vale? Según esto, ¿cómo deberíamos
de conectarlo. Si se fijan, hasta aquí ya nos ayuda. Este sería el 12, el 12, el 13. Bueno, el 12, 13, el 4 y el 5, estos serían los que se marca como GND. Pues entonces, ahora sí que hay que darle lo que pide. Y le ponemos GND. Y ya. Ya, ahí está. Aquí, si se fijan, hay dos voltajes, BSS y BS. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Fíjense bien qué pin es. El 8 y el 16. El 16, ¿qué se le pone? El voltaje directo, ¿Directo a qué? bueno, a la fuente. Bueno, por ejemplo. Este es el BCS, que sería el el 16. Sería con el que estamos alimentando nuestro circuitito. ¿Vale? Ujú. El pin 8 es con el que alimentamos a los motores. ¿Se fijan? Porque ya no lleva una alimentación externa, por así decirlo. En este caso, la alimentación externa sería el BSC2. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar. Esto como es simulación, pues nosotros le podemos dar el voltaje que queramos, ya sea 6, 5, 12. Yo lo voy a dejar en 12, ¿vale? En cosas reales, pues ustedes tendrían que revisar si este L293 funciona a 12, 24 y si acepta la corriente que demanda su motor, ¿vale? Entonces, ¿dónde sacamos las fuentes? Pues de aquí. Aquí hay una de fuente de corriente directa, una senoidal, un pulso, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay otras fuentes. A mí estas son las que me funcionan porque se me hacen más rápido. Y entonces el BSS, quedamos que eso es la alimentación, digamos, la del circuito. Si mal no recuerdo, funciona a 5. Si mal no recuerdo. Y los motores dijimos que funcionaba a 12. Le damos 12 volts y ya. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que funcionara? Si yo le doy play, no va a hacer nada. ¿Ya vieron? Ya le di play. Lo que tengo que hacer es darle aquí unos o ceros. Entonces vamos a simularlo primero con fuentes. Aquí le vamos a dar el 1. Aquí le vamos a dar 0. Me moví mucho. Y en el label, ¿qué dijimos que iba? El PWM. El PWM, o le podemos dar un voltaje directo. Por ejemplo, 2.5 para que vaya a la mitad de la velocidad. ¿Qué esperamos que haga? Si aquí hay un 1, aquí hay un 0, pues esperamos que gire para un lado. Ahí está. ¿Ya ven? ¿Sí se fijaron para qué lado está girando? Lo voy a marcar aquí con el... Para la derecha. Exacto, en sentido horario. Ahí, me olvidó cambiarlo. Ahora pues nada más vamos a cambiarlo. Ahí está en sentido contrario. ¿Sale? Y los dos están funcionando a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no le estoy dando un valor aquí. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con programación. ¿Qué tendríamos que definir primero? Bueno, vamos a hacerlo con Arduino. 1. Ahí está. Primero, el pin más rápido.
¿A dónde conecto este en Neighbor? ¿A qué pin de esta última fila? ¿En el 13? No. ¿Por qué no en el 13? A ¿Quién lo un contestó? número donde tiene la pestañita como el 11, 10 o 9. Exacto. ¿Por qué, Jorge? Porque esos están... ya tienen el PWM integrado por el procesador. Exacto. No todas las salidas funcionan con PWM. No sé quién lo dijo. ¿Quién fue, Jorge? ¿Fue Eduardo? Yo, Iván. No, el anterior, que dijo que en el 13. Sin miedo, no hay pena. Bueno, no me fijé quién lo dijo. No hay ningún problema, no te estoy regañando. Lo único que quiero que veas es que el número de pin tiene esta marquita, ¿vale? Esta marquita lo que nos indica que justo esa salida funciona con PWM. Las otras no, porque ya es algo físico, ya es algo que tiene dentro del integrado, ¿vale? Y como nosotros queremos controlar la velocidad por PWM, pues entonces le damos a cualquiera de estos que tenga PWM, por ejemplo, el 10. Vamos a darle, para que no esté todo amontonado. Vamos a recorrerlo por arriba. Y los pines de control, pues esos sí los podemos poner con las entradas digitales. ¿Por qué las digitales y no las otras? También lo podemos poner a las otras, pero si ya sé que tal vez puedo utilizar los PWM en cualquier otra ocasión, pues no los ocupo, ¿vale? Para no estorbar, pues, por así decirlo. Listo. Entonces ya tenemos que nuestros dos pines de control va a ser el 13, el 12 y nuestro pin de PWM va a ser el 10. ¿Qué es lo que sigue? Programarlo. Exacto. ¿Quién se avienta a programarlo? ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Definir, ¿no? Definir los pines. los pines. Exacto. Después, configurar. Ay, escribí. ¿Qué escribí? Ni yo sé ya qué escribí. Pines. Puedes configurarlo. Los pines también. Por aquí también puede ser definir las variables. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a hacer que funcione con por comunicación serial. Sí, por el monitor serial. Es decir, que yo cuando le envíe, por ejemplo, un 0, va a estar detenido. Cuando yo le envíe un 1, va a girar en un sentido. Cuando yo le envíe un 2, va a girar en sentido contrario. ¿Vale? Sí. Y además vamos a controlar el PWM. ¿Cómo podemos controlar el PWM? Pues puede ser, se me ocurre con ¿me fue el nombre? Con un potenciómetro. Vamos a ver, es que aquí hay varios. Pues vamos a darle este. Creo que es este. No era. Ahí. Es que hay uno donde lo puedes controlar, este no se puede controlar, pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que es este. Sí, es. Y este lo vamos a meter a el puerto analógico. ¿Para qué? Dependiendo del valor analógico que esté leyendo, va a ser proporcionalmente al valor de PWM que me está entregando. ¿Sí se entiende? Sí.
Sí, Laura. Ok. Entonces necesito darle otra fuente aquí, porque no puedo, no le doy, ¿cómo se llama? No está conectado a nada el pod. Entonces vamos a darle BCC, GND, y aquí le vamos a dar 5. ¿Vale? Ok, ya tenemos nuestro circuito. Ya nada más falta programarlo. ¿Quién quiere programarlo? Tiene media hora para programarlo. Está fácil. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Yo los cojo? Ya sé. ¿Dónde están o qué? ¿No? ¿Están dormidos? Aquí ando, profe. Nada más estoy guardando Ya estás silencio programando. para que no me escoja. Es el equivalente a hacerse chiquito cuando estamos en clase. Es como en Parque Jurásico. Si no haces ruido, el tiranosaurio no te descubre. Sí, ya vi también ese meme. Si no mueves el mouse, no te va a ver. Bueno, ya que vi su gran participación, pues vamos a hacerlo juntos. Yo ya lo hice hace rato. Pero no me acuerdo dónde lo guardé. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Miren, me abrió así directo. ¿Por qué me abre directo? Entonces, ¿qué es lo primero que dijimos que íbamos a hacer? Definir cada entrada y salida. Exacto. Yo les dije que el pin 10, si lo puse bien, el pin 10 va a ser el PWM del motor. ¿Sí o no? Ahí está. El pin 13 va a ser el control, el pin de control. Uno, por así decirlo, que no me acuerdo cuál es el de acá. Sí, el IN1. El pin 12 va a ser el pin de control. IN2. Ahí. Listo. Y la entrada A0, ¿qué es la entrada A0? La entrada de potenciómetro, ¿no? Entrada, potenciómetro. Ya está. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues nada más le estoy dando nombres. Estoy definiendo que PWM va a ser 10, S1 va a ser 13, S2 va a ser 12 y POD va a ser A0. ¿Vale? Después, lo que voy a hacer es definir dos variables de tipo enteras. Esta de estado me va a decir sentido de giro del motor. ¿Vale? Y este valor va a ser lo que estoy leyendo. No. Bueno, valor analógico. El puesto del pin a 0. ¿Sale? Ahí voy a guardar lo que yo lea desde el puerto a 0, lo voy a guardar. ¿Vale? Como ya les había mencionado, ¿sí siguen ahí? Yo ya los perdí. Aquí ¿Sí? estamos, Aquí profe. estamos, profe. ¿Seguros? ¿No se han dormido? No. Ok. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué hice en el setup? A ver, ahora ustedes díctenme qué hice ahí. ¿Cómo? La velocidad de comunicación y activar el puerto serial. Exacto. Iniciar la comunicación serial. Y a una velocidad de 9600 baudios. Después, ¿qué dije? ¿Qué estoy haciendo con...?
Los puertos que usted Configuro había como nombrado salida. antes los Ajá. definió como salidas y entradas. Carlos, configurar. El PWM, que es el pin 10, como salida. Configurar pin 10 como salida. ¿Sale? ¿Aquí qué dice? Configurar el S1 como salida. Exacto, que es el pin, es el pin 13. Y lo mismo acá abajo, pero con el pin 12. Aquí esta última instrucción que estoy haciendo. Lo configura como entrada, pero no recuerdo qué pin era. El A0. A0. Entrada. Listo. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Para los que ya estuvieron en... de hecho, todos ya vieron esto. Porque Brandon y Estefanía ya estuvieron en esa clase cuando vimos esta configuración. ¿Qué se hacía en esta ya dentro del loop? Este es para configurar, ¿no? Ya lo configuré, ya hice mi setup. Ahora ya en el loop, ¿qué hace esta primera línea? Si el puerto serial está disponible y con un valor mayor a 0, ejecuta el programa. Exacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos checando si hay algo en la entrada del puerto serial. ¿Vale? No sé cómo ponerlo. Check o... No sé cómo ponerlo. Bueno, sí, revisar la entrada. Sí, el puerto serial está disponible. ¿Sale? Y para eso es con esta función, serial available, y eso es igual a 0. Pues quiere decir que sí hay algo dentro del puerto serial, es algo que está esperando. Ahora, al yo saber que sí hay algo dentro del puerto serial, ¿qué es lo que hago? Pues lo jalo. ¿Sale? Lo jalo, bueno, lo leo y lo guardo en la variable estado. ¿Sale? Entonces leer, puerto serial y guardar en la variable estado. ¿Vale? Después, ¿qué digo? Estas son condiciones, sí. Yo lo que se les había dicho. Si yo recibo un 1, va a girar en un sentido. O giro un sentido horario. ¿Sale? Copy. ¿Qué haría? Lo apaga. Exacto. Stop. ¿Y En sentido ¿Y en antihorario. sentido contrario? Bueno, en antihorario. Antihorario. Pues. Bueno, le puse horario, en realidad no sé si vaya a girar en este sentido o en el sentido contrario, pero el chiste es que de un lado gira en un estado gira hacia un lado y en el otro gira en sentido contrario, ¿vale? Después, ¿qué hago? Bueno, esto, digamos, hasta ahí funciona lo del puerto serial. Y lo que voy a hacer, digamos, de forma un tanto independiente, es primero leer la entrada analógica. Listo. Después, ¿qué hago? Enviar ese valor a la salida PWM. ¿Por qué está mal lo que estoy haciendo aquí? Bueno, piénsenlo. Vamos a ejecutarlo y vamos a cargarlo en el PWM. Vamos a ver que sí funciona. Bueno, en el Proteus.
Mientras piensan y me dicen qué es lo que está mal ahí. Entonces ya lo ejecuté. Hay que buscarlo aquí. Ahí está el punto X. Ok. Le doy play. Ah, me faltó algo. ¿Qué me faltó? ¿Alimentar el Arduino? No, ese se alimenta solito. Mm, de Ah, entrada para enviar el 0, 1 y 2, ¿no? Exacto. En Arduino se llama Monitor Serial, que es la cosita que está aquí en la esquina. Pero en Proteus se llama Virtual Terminal. Lo único que hacemos es conectarlo. Listo, lo ejecutamos. Ahora, hay unas veces que no nos deja escribir. No sé si está configurado así. Le estoy dando números, pero no escribe. Para que nos deje escribir hay que darle botón derecho y darle Echo Type Characters. ¿Vale? Entonces, si ya cuando lo tengo habilitado, entonces ya lo puedo hacer que funcione. ¿Vale? Entonces ya le doy el 1, le doy el 2, no se mueve. Sí cambió, pero no se mueve. Le doy 0. Sí, aquí se ve que está cambiando, pero no me está mandando el PWM. ¿Por qué? Quizá porque está en 0. Ah, no, no estaba en 0. No. Sí era el pin 10, ¿verdad? Por el 11. Vamos a ver. Que creo que no está saliendo voltaje. Pero sí era el 10, no me acuerdo. Sí, era el 10. PWM 10. Sí, está bien. ¿Por qué no está saliendo nada bien? A ver. Vamos a meterle un osciloscopio. Eso a ver si alcanzamos a ver qué es. Es el canal D. Y no está saliendo nada. No está saliendo nada. De 5 volts. ND a 0. Quién sabe por qué no está leyendo. Vamos a imprimir. Sería print. Sería punto print. SLN. No, ¿cómo se imprimía? Se me olvidó. Era seria, ¿no? Va. Me acuerdo. 500. Sí, sería. Es que era con mayúscula. Sería print y vamos a escribir. Vamos a ver si sí lo está leyendo. 500 milisegundos. Vamos a esperar a que termine y vamos a ver si sí lo está leyendo, si sí lo está mandando, ¿no? Se me hace raro. No está tan complicado. Ven, sí lo está mandando. Entonces ¿qué? 8, 9, 10. 7, 12. ¿Por qué no funciona? Vamos a ver si lo varía. Si está variando los voltajes de entrada, sí los está variando. Pero no los manda el PWM, no sé por qué. Juro que ya lo había comprobado.
Bueno, ahorita no está, pues no le estoy dando los valores. A lo mejor se le doy los estados, funciona. Vamos a ver. Entonces, ahorita está en 0, le doy el 1 y tendría que girar hacia un lado. ¿Por qué no gira? ¿Y si le baja el voltaje al motor? ¿No podrá hacer eso? No, no creo. A ver, déjalo pienso un segundo. A ver, lo voy a cambiar de pin. Que no creo que sea eso. Pero... lo voy a decir que el 10, que el 11 que digo. Vamos a ver. Vamos a darle uno. Ah, sí, miren el pin, pero no sé por qué. ¿Ya se fijaron? Hola, hola. Hola, hola. Es que está congelada la imagen. Bueno, a mí me parece congelada. Igual me parece congelado, profe. Sí, no se mueve, profe. O tal vez está muy lento. Aquí se está moviendo el motorcito, ¿no se ve? Sigamos Ay, a ay, ya la sé. Ya se ve poquita. No, no estoy truqueándolo, sí se está moviendo. Aquí se ve, de hecho, cuando vamos a meterle el osciloscopio. ¿Quién sabe por qué no funcionó el pin 10? Se me hace bien raro. Pues es lo mismo. Entonces vamos a darle que gire en sentido contrario. Ahí está. Vamos a darle... Ay, se me olvidó jalarlo antes de... osciloscopio. Ahí está. Vamos a darle 1. Y si vemos el osciloscopio, ¿por qué no me abre el osciloscopio? Ahí está, no. ¿Quién sabe por qué no lo abre? Bueno, el chiste es que si está girando. Lo que yo quería que vieran es el cómo va variando el ancho de pulso. Pero no me abre la ventanita del osciloscopio. For lights, model operating. Creo que es ahí. No. ¿Alguien sabe cómo mostrar la ventanita que me salía hace rato del osciloscopio? ¿Ahí? Creo que se le pone en debug, o no me acuerdo dónde era. Venía algo de reiniciar de resetear como la configuración. Creo que sí era en debug. En debug, vamos a ver. Run simulation, En reset ¿no? debug, creo que eso sí. Sí, creo que sí. A ver si no nos cierra todo. A ver. Ahí está. Sí, gracias, Stephanie. Entonces, lo que yo quiero que vean es cómo va a variar este ancho de pulso si yo bajo. ¿Ya vieron? Ahí lo que está haciendo es irse más lento. De hecho, bueno, no se está moviendo. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver que va más lento? ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a darle todo el power.
Ahí era el sentido contrario. Y lo que haces es que amplificas el ancho de pulso y va más rápido. ¿Ya vieron? Sí. Sí. Matemáticamente, ¿qué es lo que haces? Ay, ya se perdió lo que aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estás haciendo es variando el voltaje promedio. ¿Sale? Entonces, el voltaje total, digamos que es la suma de este punto de la mitad hacia donde termina el primer ciclo. Y todo lo que está en alto es el voltaje que le llega al motor. Entonces, cuando yo le bajo, pues ese tiempo en alto disminuye y por consecuencia disminuye el voltaje, ¿vale? Eso es el PWM, Brandon, básicamente. Variar un ancho de pulso para con eso variar la velocidad, ¿vale? Y con esto lo que nosotros es cambiamos de giro. Ahí está, lo detenemos, con 1 lo ponemos a girar, con 2 lo ponemos en sentido contrario, con 0 lo detenemos, con 1, 2, 0, y así se pueden quedar a jugar hasta el infinito, ¿vale? Listo. ¿Quedó claro toda esta parte? Sí. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué era lo que estaba mal? ¿Quién sabe? Nada más le cambié de pin. Nada más le puse No, aquí en pero lugar de pin 11, le puse de pin 10, pin 11. no, es que vi que había dicho que porque Ah, esa parte de ahí ya, acá. estaba incorrecta. No, pues ustedes díganme, ¿por qué no es la forma correcta? No es de que no se pueda, pues ya vimos que sí se puede. ¿Se tiene que hacer algún tipo de conversión ahí? Exacto, tendríamos que estar convirtiendo. ¿Por qué? Porque el valor analógico que me llega aquí es de 0 a 255 y lo que saca en PWM es de 0 a 1024. Ahí me di. ¿Sale? Entonces, por ahí estamos perdiendo información. A lo mejor aquí en simulación no se ve, pero en cuestiones físicas, cuando ustedes lo conectan, van a ver que su motor no gira al 100% a su velocidad nominal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque está perdiendo información. Lo que tendríamos que hacer aquí es hacer una conversión entre el valor que estamos leyendo, una regla de 3, ¿vale? Y convertirlo a PWM. Ahorita lo hice así porque pues era más rápido, no tenía mucho chiste hacerlo. Y ya después lo que vamos a hacer es darle una aplicación, ¿vale? Donde ya le vamos a dar valores medidos, le vamos a dar una velocidad que nosotros queramos y vamos a ver que alcance, que llegue a esa velocidad, ¿vale? Vaya, un control de velocidad. Control de velocidad, ya pa pronto, en pocas palabras. ¿Sale? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, de tarea, pues les va a tocar replicar todo esto. Así, completito. No hay para dónde hacerle, nada más replíquenlo para poder hacer, continuar con esta práctica. Bueno, no es práctica, son ejercicios. ¿Sale? La va a subir ¿Por qué quieren que la suba? Ya sabía que... No, o sea, sí va a habilitar la actividad. Ah, no. No, va a ser actividad, pero se las voy a, la vamos a revisar en la próxima clase. Es para continuar, ¿vale? Para que no se estén atrasando. Ok. ¿Vale? Ya si no lo hacen, pues ya es cosa de ustedes. Vale, profe. Darle a guardar. Esto, pues yo les recomiendo que sí lo hagan, porque ya vieron que, pues no tenía nada más le cambié el pitch y falló. Entonces, pues yo les recomiendo que sí lo hagan para que, una, para que practiquen y otra para que vean si tienen alguna falla su